Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José. El día de hoy les traigo un video, espero que no demasiado extenso, sobre uno de los discos más celebrados, más conocidos de la historia de la música popular, que es el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles, año 67. Para muchos, el primer disco conceptual de la historia de la música. Para muchos, un antes y un después en la historia de la producción, de la grabación, de la música en general. Yo les voy a decir mis opiniones acerca de esto, los voy a contextualizar muy rápidamente a nivel historia de este disco. Y además de eso les voy a enseñar algunas versiones que creo hay que tener en cuenta, que tengo yo en mi colección, para saber cuál es, no sé si la mejor forma, pero cuáles son las formas que tenemos de escuchar este álbum. Entonces, vamos a empezar con la parte histórica. Esto sale en el año 67, luego de que los Beatles hayan ya puesto un pie en la etapa psicodélica, en la etapa de experimentación, de grabación y a nivel de producción discográfica. Luego de el Revolver, desde luego que yo ya tengo un video acerca del Revolver que lo pueden buscar en Entre Discos, solamente pongan Beatles Revolver Entre Discos en el buscador y les va a salir. ¿Okay? Bien, año 6-7 sale este disco, pero se graba hacia finales del 66. ¿Okay? Ya los Beatles habían decidido dejar de tocar en vivo, dejar de actuar en vivo porque estaban cansados, porque estaban hartos. Y de alguna forma se acercan a muchos cambios en cuanto a la imagen de la banda en general, a nivel estético. Cuando nosotros vemos a los Beatles del Sgt. Pepper y a partir del Sgt. Pepper, vemos a cuatro tipos totalmente distintos, si se quiere, hasta cierto punto, en comparación a la imagen que tenemos de los cuatro con los cortes exactamente igual, los cuatro con el terno. De hecho, incluso están aquí en la tapa, ¿no? En la tapa vemos a cuatro figuras de cera o cuatro figuras de cartón de los cuatro Beatles como los conocíamos, y la nueva imagen de los cuatro ahí, ¿verdad? Bien, entonces sale el año 67 luego de haber sacado dos singles promocionales que no están incluidos en el álbum porque para la concepción de la discográfica Parlophone de George Martin y de los propios cuatro Beatles era un poco deshonesto incluir los singles en el álbum en sí. Entonces, primero sale Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que son dos de los grandes temas de esta etapa, que luego va a salir Magical Mystery Tour en el catálogo Capitol, pero hablaremos del Magical Mystery Tour en otro momento. Sin embargo, un poco que pertenecen a este proyecto. Son los temas que abren un poco el abanico de posibilidades que va a ser el Sgt. Pepper. Voy a decir mis opiniones ahora sí. ¿Este es un disco conceptual? No. Si bien McCartney propone la idea del concepto de que van a ser los cuatro otros personajes que no van a ser necesariamente los Beatles, que van a ser exactamente la banda del Sargento Pimienta, en realidad el disco no necesariamente tiene que ver con eso. Los temas del disco no tienen que ver con eso. El hilo conductor, el guión que nos va a conducir por las dos caras del álbum, no va a tener que ver con la historia que McCartney propone. Y no va a tener que ver porque quizás solo él estaba comprometido un poco con esta idea. Lennon y los demás le dicen, sí, tienes razón, sigamos con la idea porque les pareció interesante, les pareció graciosa, pero no componen en base a eso, no escriben música en base a eso, ni siquiera el propio McCartney escribe música en base a eso. ¿Okay? Entonces, por eso yo no considero que sea un disco conceptual. Quizás sí propone una idea de concepto como tal, pero de alguna forma esa cuestión del concepto ya se venía explorando en algunos otros álbums, en algunas otras músicas, en algunos otros aspectos de la industria fonográfica. Pero bueno, ahora, es un antes y un después, es un disco tan importante, es el mejor disco de los Beatles. Yo no creo que sea el mejor disco de los Beatles, pero sí creo que es el disco más importante. Y creo que es el disco más importante no solo de los Beatles, sino uno de los discos más importantes de la industria fonográfica. Perdón que miro allá porque me está viendo Billy, que es mi perro. Ok, perdonen. Uno de los discos más importantes de la historia de la
industria fonográfica. ¿Por qué? Porque va a asegurar o va a demostrar o va a abrir una puerta hacia los artistas, hacia los productores, hacia los músicos, hacia los intérpretes de libertad, de vanguardismo. Trabajaron mucho para lograr esto que suena acá. Trabajaron 400 horas aproximadamente, 5 meses. Era el disco que hasta el momento más les tardó en hacer. Recordemos que el Revolver se había terminado más o menos en un poco más de 200 horas, que ya era un montón para la industria, para su discografía en general. Y el anterior, Rubber Soul, se había demorado 80 horas más o menos. Para esto se lo toma muy en serio porque además ya no tenían la presión de tener que grabar, de tener que ir a entrevistas, de tener que salir de viaje, no. Podían estar en el estudio, meterse 5 meses en el estudio a hacerlo. Podían estar más tranquilos, no tenían esa presión. Y bueno, los resultados son obvios. Además, George Martin cambia un poco la visión de productor que tenía de ordenarlos. Ya venía un poco del Revolver, ¿no? Pero de ordenar los tipos que no sabían mucho lo que estaban haciendo y qué sé yo, o sabían lo que estaban haciendo a nivel musical, pero no a nivel de producción, digamos. Y más bien como un realizador. Él mismo lo dice, ¿no? Yo me convierto a partir de Sgt. Pepper en un realizador para los Beatles. Ellos tenían una idea y yo era el encargado de ver la forma de plasmarla. Ese era su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en A Day in a Life, ¿no? McCartney le dice, quiero que las dos partes de A Day in a Life las una una orquesta, y una parte orquestal que tenga un clímax y qué sé yo, que sea una parte climática del disco. Haz lo posible, ¿no? Y George Martin lo hacía posible porque era un realizador, ¿no? Y un poco que va a cambiar incluso la función del productor musical dentro de la industria fonográfica. Se dan cuenta de por qué es un antes y un después este disco, no solo a nivel musical, no solo a nivel de composición, no solo a nivel de acercarse a la música, a las melodías, a la armonía, a una serie de cosas, ¿no? A técnicas de grabación y demás, a técnicas de mezcla, a propuestas, a nivel tecnológico, pero además incluso en las funciones dentro del organigrama de lo que era la industria fonográfica, ¿verdad? Bien, no me voy a meter mucho más en esto. Recordemos nada más eso, por eso es tan importante. Por eso es tan importante el Sgt. Pepper. ¿Okay? Ahora, vamos a las versiones un poco. Recordemos, y ya lo hemos dicho en otros videos, las versiones en mono y las versiones en estéreo. Hay todo este mito, a mi parecer, no mito, un poco que es real, pero un poco que también es un fetiche, ya lo dije en el video anterior, pero de las mezclas en mono de los Beatles, ¿no? Que sí, son una maravilla, que sí se disfrutan muchísimo, sobre todo cuando uno está acostumbrado a escuchar mono, cuando no, es un fiasco, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Los Beatles, los cuatro, me refiero, los cuatro Beatles, los cuatro integrantes, supervisan las mezclas en mono en sus lanzamientos originales, más no las estéreo. ¿Lo hacen por qué? ¿Porque estaban peleados con el estéreo? No, porque el estándar en Inglaterra era el mono. En Estados Unidos no, en Estados Unidos ya el estéreo era estándar para esta época, ¿no? Pero para Inglaterra no, entonces ellos no veían necesario revisar la tecnología de mono. Recuerdan que grababan a 4 canales, entonces ese estéreo era muy limitado, ¿verdad? Sin embargo, ya para los lanzamientos post, y sobre todo el año 85, 87, 88, que George Martin digitaliza todo el catálogo para sacarlo en CD, ya los Beatles que quedan vivos, por supuesto que firman papeles y por supuesto que están de acuerdo con que el catálogo se relance en estéreo, ¿no? Porque ya no tiene sentido seguir pensando en el mono. Ojo, tiene sentido para entender cómo sonaba, para entender cómo era el sonido de una época, para tratar de llegar, y sobre todo en este disco, para tratar de llegar a lo más original posible. ¿Por qué? Porque las mezclas en mono difieren en algunas cosas, no solamente en los paneos, no solamente en la imagen, en el soundstage, pero sí difieren en pitch, difieren en afinación, difieren en velocidad. Mínimas diferencias, pero existen, ¿no? Entonces, por eso está bueno las mezclas en mono, y por eso está bueno revisarlas cada tanto. Sin embargo, en 2017 estas fallas de las mezclas en estéreo que ellos no revisaron, que las hizo George Martin y que las hizo con algún tiempo después,
se corrigen y se logra la mezcla definitiva en estéreo. A mi parecer, mucha gente estará en desacuerdo y está todo bien, podemos discrepar, pero para mí, a ver, se dice, ¿no? Los Beatles querían que nosotros escuchemos en mono. ¿Y qué quieren los Beatles ahora? Que escuchemos las remezclas. Por eso las mandan a hacer. No solamente para ganar plata. ¿Qué plata necesita McCartney? ¿Qué plata necesita Ringo Starr? ¿Qué plata necesita Abbey Road? ¿Qué plata necesita Universal? Que son millones, que hay una cuestión de mercadotecnia, sí, por supuesto, desde luego, como en todo. Porque muchas veces se habla de música comercial, no comercial, hice un video acerca de eso. Toda la música es comercial, toda la música tiene fines de lucro, toda, ¿ok? Y la de los Beatles, por supuesto que sí. Pero McCartney y Starr y los herederos de los otros dos, de Lennon y de Harrison, quieren que nosotros escuchemos así. Ellos quieren, ellos lo han decidido, por eso están relanzando todo el catálogo y por eso lo están remezclando. Ellos lo quieren, ¿ok? No es primera noticia, no es una novedad. No debería confundirnos tanto, no deberíamos ser tan reacios a lo que nos están pidiendo. ¿Qué pasaría si Lennon y Harrison estuvieran vivos? ¿Ustedes creen que dirían, no, vuelvan a escuchar en mono? Me parece un poco jalado de los pelos, ¿no? Porque si no hubieran sacado todo su catálogo en mono también y lo sacaron en estéreo. Pero bueno, vamos a hablar sobre las versiones. La primera que tengo acá en CD es la del 2009, que viene en Digipack en estéreo. Esto está hecho a partir de las digitalizaciones que hizo Martin en los años 80 y se han hecho algunos procesos. Se ha comprimido para que suene un poco más fuerte para el estándar del año 2009, por supuesto, y además se ha reducido el sonido, se ha hecho un proceso de reducción de ruido, ¿okay? Para limpiar un poquito los canales. Siempre los procesos de reducción de ruido cortan algunas frecuencias, algunos armónicos que están ahí y que no necesariamente deberían ser cortados, pero bueno, es lo que hay. Suena bien, no suena mal, pero tiene las fallas en el pitch, o las fallas o correcciones en realidad, porque las fallas originalmente las tienen las versiones en mono. No voy a entrar en tema por tema porque toda la información está ahí para leer. Si investigan un poquito, revisan un montón de videos ahí acerca de eso y hay un montón de comparativas. Tengo además la versión de la caja en mono, en CD, ¿ok? Que es una belleza y que la tengo además porque la disfruto mucho también. Disfruto mucho escuchando esta versión. Si ustedes son de comprar CDs, acá tienen las dos primeras versiones que estaban por todas partes. Esta ya no se consigue casi y esta sola no se consigue tampoco. Pero bueno, si tienen ganas de comprar las cajas y tener todo el catálogo Beatle, siempre son buenas opciones para mí, lo he dicho varias veces, y a partir de estas se hacen los vinilos de 2012 y 2014 respectivamente en estéreo y en mono. Ninguno de los dos ya prácticamente se consigue en tiendas actualmente ni en internet, salvo en subastas y qué sé yo. La versión estéreo del vinilo tenía un sticker negro como las remasters del 2012 o 2014 y la versión en mono el sticker blanco. Les dejo ahí las fotos, ¿okay? Para el 50 aniversario de 2017 se remezcla el catálogo, se empieza con estas versiones deluxe y demás y tenemos dos versiones en disco de vinilo, la versión que tengo aquí que es de un solo disco, solamente la remezcla del álbum, y la versión de dos discos de vinilo que trae además un disco extra con algunos extras. La caja Super Deluxe en vinilo no existe de Sgt. Pepper porque el vinilo todavía no era el formato físico más importante para el 2017, ¿no? No va a pasar lo mismo con los siguientes lanzamientos, ¿no? Vamos a ver que se va a poner cada vez más énfasis a las cajas en vinilo que a las de CDs, pero para este entonces no era así, ¿ok? Entonces, ¿qué trae esto de aquí? ¿O qué versión tengo yo? Yo tengo la versión prensada en QRP, que para mí es la mejor fábrica de discos de vinilo del planeta. Hay más, hay la versión de GZ, la versión canadiense, la versión europea de Optimal. Todas tienen las mismas piezas de metal que son cortadas por Miles Showell en Abbey Road a la mitad de la velocidad, pero yo tuve la suerte de poder hacerme de la versión de QRP porque confío mucho en la fábrica y efectivamente suena muy bien. Esto trae una réplica exacta de la tapa, que es una belleza, ¿okay? Y todos los chiches que trae estas ediciones. Una réplica del sleeve original, no tan bien impreso y que no se usa como sleeve en esta edición porque es de QRP.
Pero bueno, trae además un cartoncito firmado por McCartney con una foto, algunas informaciones, algunas cosas, y habla un poco de la tapa, de los personajes que encontramos en la tapa. Y además de eso trae el cartón que traía originalmente, es una réplica del cartón original del Sgt. Pepper, que traía estas cosas para recortar, el bigote, que sé yo, acá tenemos ahora el bigote natural, y el disco, que este es el prensaje QRP, con la bolsita esta de acá. Ok, en estéreo. Para mí este vinilo suena muy bien. No sé si los demás prensajes, si todos los prensajes deben sonar igual. Sé que el de Optimal es muy bueno también. No sé el de GZ, no sé la versión canadiense, no tengo la más mínima idea, les mentiría. Pero lo cierto es que las piezas de metal están bien. Quizás difieran los prensajes, pero las piezas de metal, todo bien con eso. El corte es bueno de Marshmallow. ¿Ok? Bien, y además tenemos la versión Super Deluxe en CD, que está acá, que siempre se abre por abajo. ¿Okay? Con la tapa en este lenticular, no sé cómo se dice en español, pero es que es como un 3D que te muestra un poco la profundidad de la imagen. ¿Okay? Y que trae adentro una réplica de la cinta original de EMI, ¿okay? Por ambos lados. Y trae lo que ya sabemos que traen las versiones Super Deluxe de Beatles. Es bonito el toque que hayan replicado un poquito la tapa en tamaño vinilo, pero adentro trae los CDs, ¿no? El CD 1 con la remezcla, CD 2 y 3 con los outtakes, con las tomas diferentes, con los extras, y el CD 4 con la mezcla original en mono. ¿Okay? Además trae un Blu-ray y un DVD que trae un documental y trae las mezclas en 5.1 para los que son amantes del audio digital. ¿Qué otros extras trae? Trae un póster muy similar o una réplica al póster promocional del disco. Trae, por supuesto, las cosas estas de cartón que ya les enseñé. Y trae una réplica del póster original que inspira a Lennon, o un poco que usa Lennon para componer Mr. Kite, ¿no? In the Benefit of Mr. Kite. Que toda la letra un poco está acá, la sacan acá, ¿verdad? Y además de eso, un libro precioso a todo color de más de 100 páginas, con toda la información del disco, información de grabación, información de las mezclas, de todo lo que podríamos necesitar información sobre el Sgt. Pepper está aquí en este libro y en el documental, que ojo, es un documental que se graba para el 25 aniversario del año 93, o 92, 93 por ahí, y no había visto la luz hasta aquí, ¿no? Y está remasterizado. Habla George Martin, habla McCartney, habla Harrison y habla Starr. Por supuesto Lennon no, pero es una belleza. Entonces, este es un disco importante, sí. Sin él no existiría la posibilidad de ser tan vanguardistas en los discos posteriores del planeta a nivel popular. ¿Ok? Los Beatles permitieron que los artistas pudieran experimentar mucho más en el ámbito de estudio. ¿Experimentaron más que otros? No necesariamente, ¿no? El Dark Side of the Moon es un nivel de experimentación mucho más adelantado quizás que esto, porque la tecnología lo permitía. Pero para el año 67 y 66, bueno, que se grababa el disco, no había nada igual. Y esto, a ver, más allá de que nos gusten los Beatles, más allá de que nos guste primero este disco, incluso más allá de que nos guste los Beatles, incluso más allá de que nos guste el rock, e incluso más allá de que nos guste la música, si nosotros no consumimos música, que no sé qué haría en este video si es que no consume música, pero incluso si no nos gustara la música, este disco es importante. ¿Por qué? Porque significa libertad. Significa la posibilidad de estar a la vanguardia, de adelantarse, de lanzarse a la piscina sin saber si va a haber agua o no. No existía nada igual. Era una cosa de otro planeta. No había nadie que hubiera experimentado así, salvo por los Beach Boys en el Pet Sounds un poco antes y ellos mismos en Revolver.
Pero esto era otra cosa, era entrar en otro planeta. O sea, si los Beach Boys y ellos en Revolver habían ido a la Luna, estos tipos se fueron a todos los demás planetas y los recorrieron en este disco. Que después tuvimos la posibilidad de viajar a otras galaxias, sí, en la industria musical, pero es gracias a esto. Sin esto no se podría. Entonces, cuéntenme qué opinan sobre este álbum, cuéntenme qué opinan y qué versiones les gustaría tener o tienen. Ahora la versión en vinilo y en CD que más se consigue es la del 2017. Para mí es una gloria, está bien hecha, está bien lograda. Es para mí la mezcla en estéreo definitiva. Y lo he dicho con todos los demás lanzamientos de Beatles que ha hecho George Martin. Son las versiones definitivas. Y son las versiones que los dos Beatles restantes, no estamos hablando de la familia, de George Martin, de Universal, estamos hablando de los dos Beatles restantes, quieren que escuchemos. ¿Okay? Han corregido lo que se hizo en el momento. Entonces, vayamos a eso. Apelemos a eso. Si ustedes igual quieren escuchar el estéreo original antiguo y el mono, por supuesto. Siempre son buenas versiones. Este disco es tan maravilloso que así lo escuchemos en el celular, en el parlante del celular de mono y con un sonido malo y qué sé yo, va a ser una maravilla y va a ser una gloria. Pues una suerte poder disfrutar de un disco tan maravilloso. Muchas gracias, espero no haberme demorado tanto. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.